Vamos a ver el concepto de campo. Entonces vamos a aprovechar este ejercicio y luego vamos a ver el concepto de campo. Iniciaremos explicando lo siguiente. El concepto de campo eléctrico, que es uno de los temas que vienen ahí sugeridos y que está en el material, consiste en que toda carga tiene en su entorno un campo eléctrico, un campo de influencia. Entonces, las fuerzas eléctricas, como las gravitacionales, que actúan tanto entre cuerpos que no están en contacto entre sí, como en los que sí lo están, de una manera conceptual moderna de describir esas fuerzas implican el concepto de campo. Puede considerarse que las propiedades del espacio que rodea a cualquier carga eléctrica están modificadas de tal modo que otra carga eléctrica que se introduzca en esa región experimentará una fuerza eléctrica. La alteración del espacio provocado por una carga eléctrica en su campo eléctrico evidentemente está definido de la siguiente manera. De acuerdo con lo anterior, el campo eléctrico es una región del espacio que rodea una carga eléctrica o conjunto de cargas eléctricas, en el cual otra carga eléctrica sentirá una fuerza de origen eléctrico, ya sea de atracción o de repulsión, de acuerdo con el signo de la carga. Entonces, diremos pues que la intensidad de campo eléctrico es una magnitud física que se puede emplear para describir la región de un espacio que rodea una carga eléctrica y se le conoce como intensidad de campo eléctrico. Entonces la intensidad de campo eléctrico es una medida de la fuerza eléctrica por unidad de carga eléctrica que experimenta una carga eléctrica en un punto de dicho campo. Regularmente, para conocer la intensidad de campo eléctrico en un punto en el espacio se coloca una carga de prueba. Una carga de prueba que llamaremos nosotros Q. Le vamos a poner este indicativo para indicar que es de prueba. Esta carga debe ser lo suficientemente pequeña para no ejercer una fuerza que pueda mover la carga original. Entonces, matemáticamente la intensidad de campo eléctrico se define como con la letra E y es igual a la fuerza sobre la carga pequeña de prueba. Estas son magnitudes vectoriales. A lo mejor en lo sucesivo no voy a poner la flecha, pero son magnitudes vectoriales. Entonces, si en una carga Q, positiva, por ejemplo, y si ahí acercamos nosotros alrededor de esta carga está su campo de acción. Cualquier carga que esté dentro de este campo va a experimentar una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Por ejemplo, si es una carga positiva, la que ponemos en ese espacio, va a experimentar una fuerza de repulsión, por lo tanto, el campo estará dirigido en esa dirección, porque la fuerza está representada en esta dirección. Esta es la fuerza, es una fuerza de repulsión. Y si acercamos en este mismo campo, si ponemos una carga negativa, pues experimentará una fuerza de atracción. Por lo tanto, la fuerza está dirigida en esta dirección hacia la carga. Esta es una fuerza
de atracción. Entonces, esta zona va a estar influenciada por esta carga. Cualquier carga que pongamos aquí, una carga puntual, va a experimentar una fuerza. Regularmente la carga de prueba es positiva por acuerdo. Por acuerdo se determinó de esa manera. Entonces, en base a eso nosotros vamos a definir lo que es el campo eléctrico, donde definiremos nosotros a E como la intensidad de campo eléctrico, la F como fuerza eléctrica sobre la carga de prueba, y Q0 para nosotros sería una carga de prueba. Entonces, para que se den una idea más o menos de las intensidades de campo que existen en la naturaleza y en la vida cotidiana, por ejemplo, diríamos que utilizado por ejemplo para instalaciones eléctricas hay una intensidad de campo eléctrico aproximadamente de 1 por 10 a la menos 2 Newton Coulomb. Recuerden que la intensidad de campo eléctrico es fuerza por cada unidad de carga, por eso las unidades son Newton sobre Coulomb. Para que se den una idea, esta es la intensidad de campo en un alambre de cobre. Pero por ejemplo, en una órbita de un electrón, por ejemplo de un átomo de hidrógeno, el campo es aproximadamente de 5 por 10 a la 11. Es una intensidad de campo en la órbita de un electrón en un átomo de hidrógeno. Entonces, para que vean las grandes diferencias. Entonces, nosotros diríamos, recuerden que esto está regido por la ley de Coulomb, la fuerza. Ya habíamos visto que la fuerza, de acuerdo a la ley de Coulomb, es igual a una constante que ha de proporcionalidad el producto de las cargas, la carga grande y la carga, en este caso sería nuestra carga de prueba, entre la distancia al cuadrado que hay entre las dos cargas. Y como ya habíamos dicho que el campo se define como la fuerza por unidad de carga, entonces si sustituimos en lugar de la fuerza a su igual, veríamos que nos quedaría así, miren, carga, y sobre R cuadrada, todo esto sobre la carga de prueba. Si hacemos nuestra operación y dividimos extremos entre internos, lo voy a poner de otra manera para que se le entienda mejor cómo voy a hacer la división. Y aquí en el denominador tendríamos la carga de prueba entre 1, toda cantidad está dividida por la unidad. Multiplicamos los extremos y lo ponemos en el numerador, los internos y lo ponemos en el denominador. Entonces aquí me quedaría en el numerador, me quedaría Q, la carga principal, y luego la carga de prueba. Como podemos ver, ahí podemos nosotros los internos, aquí voy a corregir, sería R cuadrada y la carga de prueba. Entonces aquí podemos eliminar la carga de prueba y la ecuación nos quedaría así: la intensidad de campo eléctrico es igual a Q, la carga que estamos estudiando, y en este caso sería la distancia que hay entre la carga puntual o de prueba o el punto donde queremos probar
la intensidad de campo eléctrico, y de esta manera. Entonces es la carga que estamos analizando y la distancia al cuadrado de esta carga a la carga puntual o el punto donde queremos ver la intensidad de campo eléctrico. Entonces esta es la ecuación que utilizaríamos para nuestros cálculos. Y veamos, por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí. Vamos a hacerlo primeramente en forma analítica y después lo comprobaremos en forma gráfica utilizando AutoCAD. Lo voy a hacer lo más rápido que se pueda. Vamos a poner aquí nuestros datos. Tenemos que para nosotros la carga 1 es igual a menos 2 microcoulombs. La carga 1 más 4 microcoulombs, de acuerdo al texto. Están ubicados en la base de un triángulo equilátero. Voy a intentar dibujar un triángulo equilátero a mano alzada. A lo mejor no me sale perfectamente bien, pero voy a intentarlo. Un triángulo equilátero más o menos tiene esta forma. Todos sus lados son iguales. Y dice que en la base de estos tenemos las cargas. Aquí tenemos una carga y acá tenemos otra carga. Esta carga es negativa y esta carga es positiva. Y dice que vamos a poner una carga de prueba en el vértice superior del triángulo, para lo cual pues ahí tendríamos nosotros donde vamos a medir la intensidad de campo eléctrico por la influencia de estas dos cargas. Si hubiera nada más una carga, pues esa influenciaría en este espacio. Recuerden, esta carga tiene un campo que rodea toda la carga 2, la carga 1 también. Entonces en cualquier punto pues va a haber interacción de estas dos cargas y aquí se va a producir una intensidad de campo. Como es una magnitud vectorial, no sabemos en qué dirección está. Aquí tenemos las respuestas. Dice que la magnitud es 3.12 por 10 a la 6 newton sobre coulomb y que el ángulo es 150 grados. Recuerden que todos los ángulos están referidos con el eje X positivo y en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, voy a hacer mi esquema, tratar de hacer mi esquema de manera que podamos nosotros ver cómo nos quedaría. Por ejemplo, aquí si ponemos una prueba de carga que es positiva, la prueba de carga en este punto, como es positiva, experimentará una fuerza de repulsión por esta carga que estará en esta dirección. Esta carga con la carga puntual o la carga de prueba experimentará una fuerza de atracción, porque esta es positiva y esta va a ser negativa, entonces una fuerza de atracción. Lo voy a cambiar de color para que en este caso voy a indicarle para que no se vayan a ver equivocación. Este sería el campo, la intensidad de campo producida por la carga 2, entonces lo vamos a llamar E2. Este es el campo producido por la carga 1. Aquí pues podemos sacar la magnitud de estos dos. Si fuese de esta manera, nos tendríamos más o menos, lo voy a pintar ahora, hay que hacer la suma de estos dos vectores. La suma de estos dos vectores se hace formando y luego otro vector paralelo a E1, que estaría más o menos ahí. Luego, en la suma de estos dos, es como trazar una diagonal en este rombo.
y voy a utilizar el color verde que no he utilizado para indicar la resultante. Entonces la resultante sería este vector con verde. Entonces, al sumar este azul con este rojo, que es el campo 2 del campo 1, nos da esta resultante. Esta resultante le vamos a llamar nosotros, le vamos a llamar E, nada más, sin subíndice. Este es el campo resultante. Y este es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto mide esto? Aquí tengo que hacer uso mucho de los ángulos. Por lo tanto, vean la siguiente explicación. Voy a calcular primeramente la intensidad de los campos. Sabemos que el primer campo, por ejemplo, E1, va a ser igual, habíamos dicho, a la constante K, que es la misma que utilizamos en la ley de Coulomb, la carga 1 sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Ahí dice que la distancia de cada uno de los lados de un triángulo equilátero, recuerden que sus lados son iguales, es 10 centímetros. Entonces, aquí me faltó poner en los datos. Aquí la R es igual a 10 centímetros, que también es igual a 0.1 metros. Entonces voy a sustituir y voy a encontrar el valor de el campo número 1. El campo 1 dividido a la carga 1, que sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Este es el valor de la constante K. Y luego tendremos Q1, que es igual a menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia es que 0.1 metros al cuadrado. Hacemos esa operación rápidamente y nos da igual a 1.8, lo pueden constatar, 1.8 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Esto nos da a hacer estas operaciones, lo pueden hacer rápidamente ustedes en la calculadora o se pueden hacer en forma rápida. Entonces ahí tenemos el valor del campo 1. El campo 2 sería igual, la misma fórmula, sería igual a la constante K, la carga 2, sobre la distancia a la que está el punto de la prueba al cuadrado. Esto nos daría 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrados. Esa es la constante de proporcionalidad. Y luego tenemos la carga 2, que es igual a 4 por 10 a la menos 6. Recuerden que lo pongo a la menos 6 porque estamos convirtiendo los micros que es igual a 10 a la menos 6. Aquí son Coulomb, perdón. Coulomb. Y la distancia es la misma en triángulo equilátero, 0.1 metros al cuadrado. De esto nos da, haciendo los cálculos, nos da 3.6 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Como ven, es más grande el campo 2 porque la carga es más grande, por lo tanto nos da una intensidad de campo más grande. Tenemos que hacer una suma vectorial del campo 1 y el campo 2 para que me dé la resultante. Entonces para ello tengo que emplear la ley de los cosenos.
que sería lo más adecuado, perdón. Pero para ello voy a determinar algunos ángulos. Observen ustedes. Con una línea blanca voy a delinear un poquito, hacer algunos ajustes aquí, unas líneas de auxilio para determinar los ángulos. Puedo usar este triángulo que está aquí en la parte superior, o son triángulos son iguales, porque están divididos por una diagonal de este rombo. Entonces, yo necesito encontrar este ángulo, fíjense bien, muchachos. Este ángulo es el que yo necesito encontrar. Lo voy a llamar ángulo teta. Ese ángulo lo necesito yo conocer. Hay unos ángulos que sí los conozco, miren. Por ejemplo, este es el eje positivo X. A partir de aquí voy a contabilizar el ángulo. Entonces, desde esta línea a esta, debo de tener aproximadamente, si por ejemplo, los ángulos internos de este triángulo son de 60 grados, para que la suma de los ángulos internos me dé 180. Recuerden que los ángulos internos de cualquier triángulo son 180 grados. Aquí son 60 grados. En este ángulo son 60 grados. Y en el ángulo de aquí son 60 grados. Entonces, aquí, si yo trazo, por ejemplo, esta línea horizontal, yo podría determinar de que más o menos aquí serían, en este ángulo, pues tendríamos que tener 60 grados. ¿Por qué? Porque de esta a esta debe haber 120 grados. Por ejemplo, miren, si yo trazo una línea horizontal aquí, todo esto me debe sumar 180. Quiere decir que aquí tengo 120 grados. 120 más 60 me da los 180. Entonces esto me indica pues que aquí tengo 120 grados. Entonces ya más me falta saber cuánto es esto. Por el resultado pues puedo intuirlo, miren, si son 150 grados y si aquí son 120 le faltan 30, aquí es ángulo de 30, pero lo debo de determinar. Bueno, porque estoy viendo el resultado del problema. Entonces, ¿cómo saco este ángulo? Pues para ello yo debo de determinar algún ángulo de este triángulo, algún ángulo. Y con ese ángulo, y aplicando la ley de los senos, puedo determinar este ángulo. Entonces, de acuerdo a lo que estoy viendo aquí, muchachos, ustedes se fijan aquí, voy a trazar otra línea horizontal, miren, paralela a esta. Aquí quiere decir que aquí tengo 60 grados. Y quiere decir, pues, voy a trazar una línea auxiliar también aquí. Aquí voy a bajar un poquito aquí van a ser 120 grados. Bien, porque es igual a este. Luego, quiere decir que también para acá son 120 grados. Miren, véanlos. Aquí es lo más difícil, nada más sacar los ángulos. 120 grados. Y como desde esta línea aquí hay 180 grados, que aquí son 120, le falta 60. Aquí hay 60 grados. 60 grados. Ya tengo este ángulo. Entonces, aplicando la ley de los senos, diríamos nosotros, conozco este ángulo y puedo determinar lo que viene siendo la resultante, y con este ángulo lo relaciono con este lado que viene siendo E1 y que ya lo conozco. Entonces voy a aplicar la ley de los senos para determinar este ángulo. Fíjense bien.
Pues estoy optando por sacar primero el ángulo, pero puedo determinar también la magnitud. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, de acuerdo a la ley de los senos, fíjense bien, el seno de 60 grados, o sea, el seno de este ángulo es a el lado opuesto, que viene siendo E. Entonces lo ponemos E. Y esto es igual. Este ángulo es el que quiero conocer, entonces voy a poner el seno del ángulo que quiero conocer es a este vector, y este vector viene siendo E1, miren, porque es paralelo a E1. Entonces, E1. De ahí despejo seno del ángulo, y me quedaría así, que sería igual a E1 por el seno de 60 grados. Todo esto sobre E. Bueno, ahorita no conozco E, por lo tanto, esta ecuación la voy a tener que dejar pendiente. ¿Por qué? Porque tengo que calcular E, que es la resultante. Y la resultante la vamos a sacar nosotros por medio de la ley de los cosenos, que dice que E, fíjense bien, es igual a la raíz cuadrada, ahí la voy a indicar, ahorita le continúo, a E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más el doble producto de E1 por E2 o el coseno. En este caso viene siendo el coseno de este ángulo, todo este ángulo. Y por lo que podemos ver son 120 grados. Desde este azul hasta este. ¿Sí? Son 120 grados. Entonces sería de 120 grados. Entonces la raíz cuadrada de todo esto. Voy a moverme un poquito para que seguir viendo. Hacemos los cálculos. Aquí me hace falta sustituir nada más. Esto sería igual a la raíz cuadrada de E1, que es igual a 1.8 por 10 a la 6 newton sobre coulomb al cuadrado, más 3.6 por 10 a la 6 newton metro cuadrado, más el doble producto de 1.8 por 10 a la 6 newton coulomb por 3.6 por 10 a la 6 newton coulomb. Todo esto por el coseno de 120 grados. Al hacer esta operación, vamos a hacerla. Primeramente si usamos calculadora científica normal, tendremos que agregar aquí un paréntesis y aquí al final otro paréntesis, y metemos todo. Primero indicamos raíz, ponemos dos paréntesis y ya continuamos toda esta indicación, al final otro paréntesis para cerrar, y lo hacemos. Para ahorrar tiempo voy a hacerlo rápido, y nos da aproximadamente de 3. No, 3, perdón, 117, ven siendo 3.117.691.45 newton coulomb. Ese es lo que nos da. Que es más o menos, si lo consideramos en exponencial, sería 3.11, y redondeándolo sería aproximadamente, 3.12 por 10 a la 6
Newton Coulomb. ¿Qué es el resultado que viene? Miren, lo checamos. Es el resultado que viene a mí, 3.12 por 10 a la 6. Entonces, ahí tenemos la magnitud. Ahora nos vamos a sustituir aquí para sacar el ángulo. Y esto sería... Voy a poner la cantidad tal y como sale en la calculadora para que no me genere error. Entonces aquí sería seno del ángulo es igual, voy a mover un poquito la hoja para tener espacio, es igual a E1, que es igual a 1.8 por 10 a la 6 Newton Coulomb por el seno de 60 grados. Todo esto sobre la resultante del campo, que ya sabemos que aquí tenemos que nos dio esa cantidad. La voy a poner completa para que no nos quede error. Serían 3.3.117.691.45. Recuerden, aquí el punto divide las decimales. En Europa pues utilizan en lugar de la coma el punto, nosotros al revés. La coma es para dividir los miles y el punto es para dividir los enteros con las fracciones. En Europa es al revés, utilizan el punto para dividir los miles y la coma para dividir las decimales. Nada más esa consideración. Sería aquí Newton sobre Coulomb. Aquí se eliminan las unidades y nos va a quedar nada más una cantidad. Hacer la operación esto. Nos da, hacemos la operación y nos da exactamente, hacemos este producto y luego dividimos entre esto y nos da, déjenme ver, nos da 0.5. No tiene unidades porque se eliminaron. Y le sacamos inversa para sacar el ángulo y sería inversa seno de 0.5 y nos da que el ángulo que andamos buscando es de 30 grados exactamente. Eso nos indica pues, muchachos, que este ángulo es de 30 grados. Entonces si a 120 le sumamos 30 grados, nos va a dar el resultado que tenemos aquí, 150 grados. Entonces el ángulo total es de 150 grados. Entonces el resultado sería pues la magnitud, que es igual a, redondeándolo sería 3.12 por 10 a la 6 en forma científica, Newton sobre Coulomb, y el ángulo sería igual a 150 grados. Esta sería la respuesta. Bueno, espero que... Mira, aquí tengo este triángulo, pues está bien hecho, lo hice en AutoCAD. La longitud de esos son 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Lo hice a escala, más o menos. En lugar de poner aquí, por ejemplo, ya sabemos que E2 es igual a 3.6 por 10 a la 6. No tomé en cuenta el exponente, nada más la parte entera para poder hacer la gráfica, no genera ningún error, nos da correctamente. Entonces, por ejemplo, este es 3.6, este es 1.8. Si lo hacemos gráficamente, miren, aquí trasladé nada más este vector, que es en esta misma línea. Lo que hice es que primero dibujé el triángulo con sus 60 grados internos y luego formé este vector que es E2, ¿no? Como a partir de esta línea, que es la referencia del eje positivo sistema de coordenadas, mido 120 grados y trazo este vector. Luego este vector, otros 120 grados y trazo este vector.
Y luego saco traslado paralelamente este vector hacia acá, este vector hacia acá y formo un trapecio, ¿verdad? Y entonces, perdón, un rombo. Y luego tras una diagonal, y esa va a ser la resultante. Y como ven, si queremos comprobarlo, está exacto, matemáticamente está bien hecho. Lo vamos a comprobar los resultados. Voy a medir, por ejemplo, voy a medir, para que vean que lo hice correcto, cuánto mide el vector E2. Miren, y ahí me está dando, miren. Me está dando 3.6. No sé si lo puedan ver el numerito, nomás que se pone para acá. 3.6. Ahora voy a medir este vector de aquí, miren. 1.8, ahí lo pueden ver. 1.8, miren, ahí está. Y también puedo medir la magnitud, miren. La magnitud me da 3.1177. O sea, nos está poniendo todas las cifras. Es el resultado que obtenemos. Eso, en forma gráfica es muy rápido, porque nos da la magnitud rápidamente. Miren, 3.11. Hacemos que es por 10 a la menos 6. Eso ya lo sabemos. Por 10 a la 6, perdón. Luego voy a medir ahora el ángulo. Fíjense, el ángulo desde el eje positivo hasta la resultante. Este ángulo. Voy a medirlo. Entonces voy a poner cómo medir un ángulo. Entonces voy a medir desde este hasta este. Me da 120 grados. ¿Lo pueden estar viendo ahí? Me da 120 grados. Ahora lo voy a hacer, lo voy a medir ahora de este hasta el rojo, que es la resultante. Entonces lo voy a medir desde aquí hasta este rojo, miren, 150 grados. ¿Fijaron? En AutoCAD pues es más, no, lo que tenemos que hacer analíticamente es nada más la magnitud de E1, E1, E2, ¿no? Y ya lo trasladamos en AutoCAD y nos da rápidamente el resultado. Ahí tenemos. La magnitud es 3.11 por 10 o 3.12 por 10 a la, y el ángulo de 150. Ahí está la respuesta. Bueno, espero que se haya comprendido. Si requieren paso por paso para hacerlo en AutoCAD, por favor díganme en los comentarios. Bueno, chao.